Hermanos, el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos al libro de los Hechos nuevamente. Vamos a seguir con este estudio. Quisiera que tuviéramos un momento de oración antes, así que les ruego que cierren sus ojos y vamos al Señor en oración. Padre Santo, damos gracias por su amor, su cuidado, su protección de nosotros. Damos gracias porque usted tiene un plan para nuestras vidas y nosotros queremos ser obedientes a ese plan. Ayúdenos, Señor, a considerar su palabra, a aprenderla, a ponerla en práctica y a llevarla, Señor, a quienes aún no la necesitan. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, ya estamos en Hechos capítulo 17 y vamos a ir junto con Pablo a recorrer algunas de las iglesias que él ya había comenzado. En Hechos capítulo 17 se habla de 3 ciudades donde Pablo comenzó iglesia, y estas ciudades son Tesalónica, Berea y Atenas. ¿Ya? Nosotros tenemos la carta a la iglesia en Tesalónica y también vemos aquí que estas otras 2 ciudades son ciudades donde Pablo también llevó el mensaje de salvación. Si bien es cierto, no se habla de iglesia en estas partes, sin duda tiene que haber habido alguna de ellas en estas ciudades. Si ustedes ven el mapa de Filipos, Pablo va a Tesalónica, ahí donde está marcado con ese globito rojo, y en esta ciudad Pablo llega después de un viaje de 160 kilómetros por una carretera romana bastante buena. Y una de las características que tuvo el Imperio Romano fue tratar de llegar a todo el imperio con estas carreteras y con la paz romana. Entonces, ocupando esto, sin duda, el Señor llevó a Pablo por esta carretera. Y cuando llegan a Tesalónica, Pablo y Silas van directamente a la sinagoga. Y allí ellos comienzan a predicar y están 3 sábados seguidos predicando acerca del Señor Jesucristo. El resumen de la predicación de Pablo fue que era necesario que el Señor Jesucristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, decía Pablo, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Lo podemos ver ahí en el capítulo 17, versículo 3. Esto demuestra cómo él empleaba el Antiguo Testamento para convencer a los judíos y a los temerosos de Dios que Jesucristo era realmente el Cristo que se había anunciado. Ahora, como siempre, algunos creyeron y se unieron a Pablo, aceptando su mensaje, y otros se agruparon y asaltaron, por ejemplo, la casa de Jasón, que fue un creyente, acusando a Pablo y a los demás creyentes, diciendo que él estaba trayendo una enseñanza que no correspondía. Vamos a ver cómo el viaje de Pablo a Tesalónica fue conflictivo. Ellos los acusaron ahí en el versículo 6 y 7 del capítulo 17 del libro de Hechos, diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos, dice, contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora, la primera parte de esta acusación se refiere a la fe en nuestro Señor Jesucristo, una fe que transforma a la persona de tal manera que esa persona no se va a conformar a las costumbres culturales que están en contra de la voluntad de Dios. Y esto rige hasta ahora. Ahora, se ha criticado mucho de cuando los misioneros llegaban a un lugar con el Evangelio, obligaban a la gente a conformarse a otra cultura, pero la verdad es que no es así, hermano. La Biblia es una sola y la voluntad de Dios es una sola para todo el mundo. Hay prácticas en las culturas que contravienen la ley de Dios, contravienen la voluntad de Dios. Por lo tanto,
Es la ley de Dios, es la voluntad de Dios la que uno tiene que enseñar, y el hombre se tiene que ajustar a esa voluntad. Todas las tradiciones culturales, si no van con la Biblia, se tienen que dejar de lado. Y fue una de las razones, o más bien dicho, fue una de las consecuencias de recibir a Cristo por el mundo pagano, que fueron también dejando de lado sus prácticas que iban en contra de la Biblia. Y esto está rigiendo hasta el día de hoy. El nuevo creyente, por ejemplo, en Tesalónica, tenía que dejar varias costumbres culturales que iban en contra de la palabra del Señor. Ahora, la segunda parte de la acusación que ellos hacían es bastante serio, porque en cuanto a la ley romana, cualquier persona que desafiaba la soberanía o la divinidad de César corría el peligro de ser enjuiciado severamente. Cuando Jasón fue puesto en libertad debido a todo esto, eh, después de pagar su fianza sin duda, ellos toman a Pablo y a la compañía, a los que andaban con Pablo, y los llevan a Berea. Si ustedes se fijan, el trayecto entre Tesalónica ahí en el mapa y Berea no era un trayecto muy largo. Sin embargo, estos 80 kilómetros entre Tesalónica y Berea se llevaron por un sendero prácticamente. No era nada fácil llegar así. Sin embargo, ellos fueron nuevamente a la sinagoga y allí encontraron a las personas dispuestas a escuchar y a examinar la palabra de Pablo para ver si su predicación era verdadera o no. Mucha gente, dice el relato bíblico, que creyó el mensaje. Sin embargo, los judíos de Tesalónica, que no estuvieron de acuerdo con el mensaje de Pablo, enviaron a algunas personas para agitar la ciudad de Berea, acusando de que el mensaje de Cristo era contra César y contra Roma. Nuevamente, el enemigo actuando en contra de la voluntad de Dios. Ahora, los creyentes en Berea, viendo todo lo que estaba sucediendo, nuevamente toman a Pablo y lo envían a Atenas, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea, presumiblemente para fortalecer a los hermanos en aquella ciudad. Ahora, de Berea a Atenas es un viaje hacia la costa, como ustedes pueden ver en el mapa, y los hermanos llevaron a Pablo a esta ciudad, a Atenas. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 17, del 16 al 34. Fue un viaje por la costa y de allí por mar hasta llegar cerca de Atenas. En realidad, Hechos 17:14 indica que llevaron a Pablo hasta la costa y de allí lo acompañaron hasta Atenas. Pero no se menciona si la ruta que tomaron, si fue atravesando por mar o yendo por la costa hasta llegar a Atenas. Pero sí se sabe que llevaron a Pablo hasta este lugar, lo dejaron y de vuelta llevaron el mensaje a Silas y a Timoteo, que también debían volver hacia Atenas lo más pronto posible. Mientras tanto, Pablo, quedándose en Atenas, va a enfrentar una ciudad intelectual, quizás la más intelectual del mundo pagano. Aquí lo que él vio llenó su alma de dolor y de ira. Sabemos que Atenas estaba llena de idolatría, muchos ídolos de todo tipo. Otra cosa era que la inmoralidad sexual se representaba en forma explícita y pública a través del arte. Y aún la homosexualidad, que Dios condena, era considerada por algunos como una virtud. Pablo no guardó silencio ante todo esto, sino que él habló, expuso el mensaje en las sinagogas, en las plazas públicas, a todos los que quisieran escucharlo. Hechos 17-18 menciona en especial a dos grupos en aquel momento, que eran los epicúreos y los estoicos. La filosofía de los epicúreos era considerada como una filosofía material. Aún los dioses estaban vistos desde el punto de vista materialista. Y ellos creían
más bien en que todo estaba circunscrito al placer, especialmente al placer más alto, a la tranquilidad y a la paz. ¿Ya? Por lo tanto, para ellos la vida consistía en la búsqueda de la comodidad y de la tranquilidad. Por otro lado, los estoicos eran panteístas. Ellos consideraban que todo era Dios, además de ser fatalistas. Consideraban que todo estaba determinado por los dioses y lo mejor que uno podía hacer era someterse a lo que la vida le trajese, sin quejarse. El texto dice que ellos insultaron a Pablo llamándolo palabrero y lo acusaron de predicar nuevos dioses. Nuevamente, esta fue una acusación bien seria porque un conocido filósofo del siglo IV, Sócrates, siglo IV antes de Cristo, fue asesinado cuando a él se le acusó y se le declaró culpable de estar presentando nuevos dioses. Así que esta acusación era bastante seria. Llevaron luego a Pablo al Areópago, palabra que implica un lugar como un grupo de filósofos. Era un grupo de líderes que se reunía en un lugar especial, lugar que se llamaba también Areópago. La palabra literalmente significa alto de Marte, refiriéndose a un dios pagano. En Hechos 17, 19 al 20, indica que los miembros de este grupo querían que Pablo explicara sus enseñanzas, no porque tuvieran algún tipo de curiosidad, sino porque estaban molestos con él. Hechos 17, 21 expresa la opinión de Lucas con respecto a los atenienses, los llama abiertamente chismosos sin oficio. En Hechos 17, 22 al 31 se narra el discurso de Pablo ante este grupo de líderes atenienses. Este discurso esta predicación era semejante a la que se relata en Hechos 14, cuando él habla en la ciudad de Listra ante los paganos. La diferencia de todo esto es que en el caso de Listra, Pablo se dirigió a gente común y corriente. En cambio, aquí en Atenas, quienes estaban escuchando su exposición eran personas intelectuales, personas quizás las más respetadas de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino del mundo griego. En Hechos 22, Pablo abre su discurso con una introducción diciendo o afirmando que los atenienses eran muy religiosos. Este término es un término neutral. Él no está halagando ni criticando esta religiosidad. El versículo 23 es una manera muy hábil de introducir el tema del Dios verdadero ante una audiencia politeísta, y también en la forma de refutar a aquellos que lo acusaban de estar presentando nuevos dioses. Pablo afirma que no estaba predicando nuevos dioses, sino que revelando al verdadero Dios, a ese Dios que ellos no conocían. Entonces, ahí en Hechos 17, 24 al 29 presenta varias pruebas diseñadas para comprobar que el Dios verdadero era como Pablo lo decía. Insiste en que Dios, en primer lugar, no vive en templos. En segundo lugar, no necesita lo que el hombre le pueda dar. En tercer lugar, que el Dios verdadero es creador de todo. En cuarto lugar, que hizo a los hombres de un solo hombre. En quinto lugar, que Dios determina dónde vive cada uno. En sexto lugar, determina la historia y la política del hombre. Y el séptimo, que Él hizo todo esto para que el hombre lo buscara. Luego citó a dos griegos, gente conocida de aquellos que eran sus oyentes, a Árato, quien dijo: en Él vivimos y nos movemos y somos, y a Epiménides, quien afirmó: porque linaje suyo somos. Ahí está esto relatado en Hechos 17, 28. Estas citas
fueron mucho mejor que hacer referencias al Antiguo Testamento que ellos no conocían, pero sí conocían a estos poetas que les citó. Hechos 17:29 resumen las ideas de Pablo en cuanto a la deidad. Dios hizo al hombre, por lo que el hombre no debe hacerse otros dioses. Versículo 30 al 31 anima a los oyentes a arrepentirse de esta ignorancia y se refiere implícitamente a cómo Jesús resucitó de los muertos. En esto, los oyentes interrumpen una vez más a Pablo, no permitiéndole terminar su discurso. Unos se burlaron del apóstol, mientras que otros manifestaron su deseo de seguir escuchándolo. Cuando salió de la reunión, algunos lo siguieron, incluido un miembro del Areópago, una mujer y otras personas. La exposición de Pablo ante el Areópago tiene que haber sido un ejemplo no solo para la gente de la época, sino un ejemplo valioso para nosotros en el sentido de que debemos adaptar la enseñanza del Evangelio, la presentación del Evangelio a la situación de los oyentes. ¿A qué me refiero con esto? No podemos nosotros estar presentando a Cristo de una manera por sobre la cabeza de la gente. Tenemos que llegar a la gente con el mensaje correcto, haciéndolo entendible y simple para quien está escuchando. Ahora, cuando Pablo sale de ahí, sin duda, esta gente que lo escucha, tiene que haberse sentido, digamos, impresionada por el mensaje que Pablo estaba presentando. No era gente que no supiera de letras, era gente educada, pero lo que él estaba presentando era totalmente diferente. Pablo buscó un punto de entendimiento común entre él y sus oyentes, y lo halló justamente en esta imagen que decía al Dios no conocido, y con mucha habilidad desarrolló su explicación en cuanto a cómo este Dios que ellos no conocían era el verdadero Dios, basándose en la lógica humana, en la creación y algunas citas de la cultura de la gente que lo estaba escuchando, presentó a tal punto el caso que algunos fueron tocados sin dudas por el Espíritu Santo y lo siguieron a Pablo. Ahora, en todo esto nosotros tenemos que sacar una enseñanza. Debemos aprender también a presentar el Evangelio de una manera creativa, sensible a la cultura a la que estamos llegando, sensible a la gente que estamos llegando y conociendo también el trasfondo de aquellos que están escuchando. Cada vez que el Señor Jesucristo habló su mensaje, lo hizo adecuándolo a la gente que estaba escuchando. Así que es un ejemplo para cada uno de nosotros. Espero que esto también sirva para que nosotros podamos mejorar nuestra entrega del mensaje a aquellos que realmente lo están necesitando. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que nos volvamos a ver pronto. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que usted nos da para escudriñar su palabra. Le ruego que bendiga a los hermanos y que podamos ser transmisores de las buenas nuevas de salvación. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.